Antes de leer, vamos a tener un momento de oración. Eterno Padre, te agradecemos esta mañana por tu inmensa bondad, como dijo David. Bondad que no conocemos su extensión, su altura, su profundidad, su anchura, su longitud. Bondad que comenzó en la eternidad pasada para con nosotros y continúa a la eternidad futura, por lo que nos enseña tu palabra. Cuando David dijo, cuán inmensa es tu bondad, no exageraba, oh Dios. Tú dijiste a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. David dijo, no hay bien para mí fuera de ti, y el salmista Asaf dijo, el acercarme a Dios es el bien. Tenemos el bien de tu palabra delante de nosotros, el bien que nos has concedido, esta riqueza, las maravillas de tu ley, como ya se ha mencionado, las grandezas de tu ley, como describió el profeta Oseas. Y como leyó esta mañana Gabriel, esta ley que es perfecta, que convierte el alma. Y deseamos que hagas esa obra a través de tu palabra en nosotros esta mañana. Guía a tu siervo a enseñar con sencillez y con humildad, con el donuedo de tu espíritu. Guía nuestros pensamientos al mirar tu perfecta ley. Prepara a tu pueblo para recibir, como hemos cantado, que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos para estar atentos, como hiciste con el corazón de Lidia. Que podamos tener un corazón quebrantado, inclinado, humillado ante tu palabra. Pedimos que tú estés guiando esta mañana nuestros pensamientos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer Romanos, comenzando en el versículo 11, del capítulo 11. Empezamos a desarrollar algo de este pasaje y obviamente, como ustedes saben, es uno de los capítulos más difíciles de nuestra Biblia, juntamente con Hebreos 6 y Hebreos 10, sin duda, y Ezequiel. Algunos comparan Ezequiel capítulo 1 también. Así que dice así la Escritura. Digo pues, empezamos a desarrollar este tema, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La pregunta de Pablo es si el tropiezo que ellos han tenido, que viene diciendo en los primeros 10 versículos que venimos desarrollando, si Israel ha tropezado para caer definitivamente sin que Dios tenga de ellos misericordia, lo cual me hizo pensar, en breve nomás, hermanos, algo que me sobrepasó la mente esta mañana, y es que en Romanos 1 hay un desecho de parte de Dios de los gentiles. Lo sabemos a eso, 3 veces dice que lo entregó a ellos, pero después, más adelante, aún en este pasaje, Pablo habla de la extensión de Dios hacia este mundo gentil en una forma extraordinaria. Por eso, muchas veces, este juicio es momentáneo de parte de Dios, en que nos aleja o que pasa de largo de nosotros cuando nosotros no atendemos a su voz. Pero déjenme decirles algo, que como Israel tenemos una seria advertencia, aunque pasen muchas generaciones, que la paciencia de Dios se agota conforme a las Escrituras. Eso ya lo vemos relacionado en Génesis 6. Cuando Dios dijo, mi espíritu no para siempre contenderá con el hombre. La paciencia de Dios se agota. Dios, la Biblia nos dice que no para siempre guardará el enojo, no para siempre Dios retiene su ira, no para siempre está pacientemente esperando. Hay un momento cuando Él se enoja, cuando despliega su ira, y muchas veces, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, Dios les envía un espíritu engañoso para que no crean a la verdad todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que pasamos un límite con este Ser Supremo
Y obviamente Él es muy paciente, en extremo paciente, pero muchas veces su paciencia para con nosotros se agota. Lo vemos en esas ráfagas de Dios en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando Moisés pregunta en el Salmo 90 acerca de esta ira momentánea en Dios, cuando dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Cuando Dios se enojó con Israel tantas veces en el desierto y salía fuego de parte de Jehová o algún tipo de sentencia y morían muchos de ellos. Y todo por resistir a su voluntad, todo por la incredulidad y un montón de otros aspectos que se mencionan a través del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y bueno, como responde 10 veces en Romanos, en ninguna manera, pero por su transgresión o por su pecado, por su delito, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Piper dice que en Romanos 11, en su estudio personal, estuve escuchando a él ayer y hoy, Piper dice en su estudio personal de Romanos 11, él cree que para Israel hay 4 propósitos. Esto lo he enseñado en la clase de Gálatas a los estudiantes, que existen lo que llamamos los múltiples propósitos de redención. No simplemente que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso es uno de los múltiples propósitos de redención. O sea que hay más, hay varios en realidad. Entonces aquí en el versículo 11 dice Piper, comenzamos con el primer propósito que está en el versículo 8 al 10, que es endurecimiento en parte de Israel, o ceguez de Israel. Aquí está el primer propósito, dice Piper, Dios ciega a la nación de Israel. Y el motivo, segundo propósito, es toma su transgresión como medio para bendición. Toma su transgresión, la transgresión de Israel, como medio para bendecir a otro pueblo, que miramos algo de esto la semana pasada. Y dice versículo 11 al final, pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. MacArthur dice, como Dios no pudo traer salvación a los gentiles por la fidelidad de Israel, tuvo que hacerlo por el fracaso de esta nación. Como Dios no pudo traer salvación a los gentiles por la fidelidad de Israel, tuvo que hacerlo por el fracaso de Israel. Y como es Dios, puede revertir las circunstancias como Él quiere. Como hizo con José en el Antiguo Testamento, cuando dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. O sea que Dios puede revertir el mal de un ser humano para el bien de otro. Puede revertir la envidia de los hermanos José para la bendición de toda su casa. Él es Dios, se lo puede hacer. El lugar más centrado del mal, como vimos la semana pasada, es la cruz. Es el bien más grande, pero que se generó en el mal más intenso. El mal humano, el mal demoníaco y aún la misma mano de Dios, el Padre, contra su Hijo, revirtió un bien eterno. O sea, aquello que nosotros pensamos que era el peor de los males, terminó siendo el más grande de los bienes, el Calvario. Entonces, en este versículo 11 y 12, que están los 4 propósitos, el primero es el endurecimiento de Israel, el propósito de Dios, endurecer a Israel, en parte por un tiempo. El endurecimiento era pasajero. Era parcial, significa que no todos iban a ser endurecidos. Era parcial. No, Pablo dijo, yo soy israelita, yo soy de la parte étnica de esta nación, yo soy salvo, Dios no me endureció a mí, Dios tuvo misericordia de mí, pero creemos que desde el rechazo de los judíos a Cristo, al Mesías, en la cruz, cuando dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre, ahí comenzó Romanos 11, endurecimiento en parte. Ahí comenzó Dios a endurecer a este pueblo, habían rechazado, quizás en el ministerio mismo de Cristo, cuando empezó a hablarles por parábolas,
para que escuchando no oigan y viendo no vean, ni entiendan ni se conviertan. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si tomamos la ilustración de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, observamos una y otra vez que no porque tengas vida y tiempo significa que tengas oportunidad. No porque tengas vida y tiempo significa que tengas oportunidad. A veces se te escapa la oportunidad. A veces Proverbios capítulo 1 sucede: cuando yo llamé no quisiste oír, cuando tú llames no oiré. Ahí se perdió la oportunidad. Cuando yo llamé no quisiste oír. Cuando Dios estaba detrás de ti hablándote de distintas maneras, distintos medios de gracia, tu padre quizás, tu hermano, tu pastor, tu vecino, alguien conocido, algún pariente, algún tío que conoce a Cristo, y lo has oído y has resistido y sabés que estás resistiendo a su voluntad. Y hacés como Hechos capítulo 7, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y de repente el pastor, el que está enseñando esto, sacude el polvo de sus pies, se da vuelta y se dirige a otros: más bien no te visito más, no vengo más a tu casa, no te hablo más de Cristo, ya está, me cansé de hablarte, me cansé de tus burlas, de tus injurias, de tu resistencia, ya está. Ese no es otro que Dios, que ha terminado contigo. Y tú dices: ¿por cuánto tiempo? Quizás por tu vida. Quizás perdiste la ventana de tu oportunidad al arrepentimiento. Te di tiempo para que te arrepientas, como dice Apocalipsis capítulo 2, y yo no supe. Pasó el verano, dice Jeremías capítulo 8, y no hemos sido salvos. Perdimos la oportunidad. Y Dios está ilustrando esto con la nación de Israel. Dios está ilustrando que puso endurecimiento a Israel por un tiempo, pero utilizó su transgresión para la salvación, no de ellos, sino de otros. No de Israel como nación, sino del mundo de las naciones, los gentiles. Y acá viene el tercer propósito: para provocarlos a celos. Dios. Esto es como una calicita. Tuvieron la salvación, la rechazaron. Transgredieron. Dios utiliza la transgresión para bendecir a los gentiles. Cuando los gentiles son salvos, y Israel ve el gozo en el rostro de los gentiles, y como ellos ahora son hijos de Abraham, y ellos perdieron la oportunidad de ser hijos de Abraham, entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros éramos descendientes de Abraham, estos pasaron a ser hijos de Abraham, y están gozosos de tener las riquezas de Cristo. Nosotros perdimos esa oportunidad. Dios los provoca a celos con un pueblo que no es pueblo, y ellos pasan a ser hijos de Abraham. ¿Para qué? Para que anhelen de vuelta la salvación. Cuarto propósito de Dios: que sean salvos. Piper dice que está en el versículo 12. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Y quiero remarcar, clase, por favor, sé que voy un poco lento con el tema, pero déjenme remarcarles esto nomás, muy necesario. Primeramente dice: su transgresión vino la salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles. Y si su transgresión, versículo 12, es la salvación, la riqueza, otro término para la salvación o el evangelio, es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles. Y la palabra defección es la palabra fracaso. Ya lo hemos estudiado, lo vuelvo a mencionar nomás para refrescar. O sea que Pablo está diciendo: un pueblo que transgredió perdió la riqueza. A través de su transgresión vino la riqueza del mundo. ¿De qué riqueza está hablando eso? Voy a ir a eso rápidamente en un momento. Y dice: y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, que por ahí termina siendo Romanos 11, 26. En ese mismo día todo Israel será salvo. Como ya dije, hay mucha discusión alrededor de ese texto. Estaba escuchando un sermón de Sproul esta semana en cuanto a ese texto. Y Sproul, como muchos saben, es pactista. Quizás no estoy seguro 100% si era amilenialista. Sé que hay diferencias de pensamiento en el mismo pasaje de Romanos capítulo 11, pero Sproul le preguntaron
que pensaba Romanos 11:26, si es real que todo Israel será salvo. Y él dijo, sí, no todo Israel pasado, no todo Israel en el presente, pero sí un día, cuando venga el Mesías y aparezca, y todo ojo le verá, y mirarán al que le traspasaron, y harán lamentación por él, y preguntarán desde el libro de Ezequías, ¿cuándo recibiste estas heridas en tus manos? Y él responderá, porque las recibí en la casa de mis amigos. Y verán al que le traspasaron, y harán lamentación por él. Y dices, ahí en ese momento todo Israel será plenamente restaurado. Serán amados del Mesías y amarán al Mesías. Hoy lo aborrecen, lo sabemos. Hoy lo aborrecen. Dice, su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, su fracaso, la riqueza de los gentiles. ¿Qué será? Pregunta Pablo. ¿Qué será entonces cuando sean restaurados como nación? Cuando sean traídos al conocimiento de Jehová, cuando sean traídos al conocimiento de Cristo, el Mesías. ¿Qué pasará con el mundo si su transgresión y su fracaso han sido una bendición para el mundo gentil? ¿Qué pasará con el mundo cuando Israel sea bendecido? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y si yo dije que íbamos a terminar con el 11 al 15, y esto es lo que deseo hacer rápidamente, sé que me robaron tiempo, pero es perdonado. Pero si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Y aquí vemos, como ya dije la semana pasada, aquí vemos esa inclinación casi arminiana de Pablo, como diciendo, me uno al ruego de Dios, 2 Corintios 5, como si Dios rogase por nosotros. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hablar con las personas de Cristo. Dicen de Jorge Müller que oró 60 años por un amigo suyo que era incrédulo y a los 60 años de estar orando por él se convirtió. Dios ama nuestra importunidad en la oración, Lucas capítulo 11. No nos cansemos de orar por los perdidos, especialmente los que rodean nuestra casa. Y bueno, pero resisten, no quieren escuchar. No nos cansemos. Sigamos enviando, como dice la Escritura, escribas, profetas, maestros, os envié, algunos matasteis, apedreasteis. El Señor por generaciones insistió con esta nación. Si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, eso es Israel, hacer salvos a alguno de ellos es Israel, porque si su exclusión, y la palabra exclusión traducida, podemos leerla si quieren comparar otras escrituras, porque si su pérdida, lo que Israel perdió, pensaba en Judas Iscariote. El intercambio tan horrible que hizo de 30 piezas de plata por la persona de Cristo, de un momento, de un dinero momentáneo, por conocer a Cristo eternamente y estar en su presencia, de perder todo. Y aquella noche, terrible, aquella noche, cuando estaba cruzado enfrente del Señor, y Juan le pregunta, ¿quién es? Y el Señor le toma un pedazo de pan y le dice a Juan, al que yo dé este pedazo de pan, ese es. Uno de ustedes me va a entregar. Y mojó el pan y se lo entregó a Judas Iscariote. Y lo miró y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ellos, todos, Judas era tan bueno en la imitación, tan bueno en la hipocresía, que todos pensaron, cuando dijo, uno de ustedes me va a entregar, se preguntaban entre ellos, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Nadie decía, es él, clarito, es él. No había claridad. Judas era un tremendo engañador. Su nombre está compuesto de dos nombres. Judas significa alabanza y Iscariote significa falso. Por 3 años Judas fue falsa alabanza. Fue una mentira, un engaño. Fue un engaño Judas. Pero ahí estaba, engañando a los hombres, no a Cristo, obviamente. Cristo lo sabía desde cuando lo escogió para ser apóstol. Lo puso como tesorero de la iglesia. O sea, a veces nos preguntamos, mirá el error que cometió el pastor. Que mirá, el tipo ese era ladrón y se robó toda la plata de la caja.
Cristo puso a Judas y sabía que era ladrón. Nunca le dijo nada. Y Judas robaba y extraía de la bolsa. La Escritura dice siempre, y Cristo no le decía nada. Primeramente porque no era hijo. Porque no recibió ningún tipo de disciplina. Y porque lo dejó hacer. Porque como Dios sabe que nuestro tiempo es corto. Nuestro tiempo es corto. Y ahí estaba Judas. Pero Wiersbe dice que cuando le dio el pan y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levantó de la cena. Y era de noche, dice la Escritura. Y Wiersbe dice, nunca más vio la luz del día. Número 1, dijo Wiersbe. Número 2, se escuchó, porque estaba en el aposento alto, se escuchó las sandalias de Judas mientras bajaba los escalones de piedra a donde ellos estaban. Y se escuchaba cómo descendía. Pero no estaba descendiendo a 30 piezas de plata. Estaba descendiendo al fuego eterno. Y Cristo no lo frenó. Lo dejó ir a su destrucción eterna. Y tú dices, ¿dónde está la misericordia de Jehová? 3 años. 3 años. Milagro tras milagro. Obra tras obra, manifestación de su poder como hizo con Faraón. Y le pega un grito Faraón, al alma, al corazón de Faraón. A través de Moisés le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Faraón? No te vas a humillar delante de mí. ¿Hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? Y ahí está Judas Iscariote. Se escucha, dice, vuelve los pasos descendiendo al Seol. Y después, sabiendo lo que había hecho, fue y tiró las piezas de plata, porque ni las aprovechó. Y ahí está la casta religiosa de su día, cuando entró al templo y tiró las piezas de plata y dijo, he entregado sangre inocente. Y ellos le dijeron a él, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es lo que piensa la religión de tu alma. De todo tu pecado, todas tus transgresiones, toda tu falsedad, de tus búsquedas internas, la religión te dice, ¿qué nos importa a nosotros? Pero ¿sabes que me siento muy mal? ¿Qué nos importa a nosotros? Pero ¿sabes que siento que he pecado contra el Altísimo? Y la religión te dice, ¿qué nos importa a nosotros? Pero no así el Señor. Su exclusión, esta es otra frase de la salvación, la reconciliación del mundo. Entendemos que no son todos, entendemos eso. Cuando la Biblia dice la reconciliación del mundo, está hablando del mundo gentil, pero sí está hablando de que muchos, en extremo, si miramos a la iglesia hoy presente, en su mayor composición son gentiles. Un 90% de la iglesia es un mundo gentil. Tuvimos el privilegio de que ellos cometieron la transgresión, de que ellos perdieron la riqueza y que nosotros somos partícipes de lo que ellos desecharon. Por su exclusión es la reconciliación del mundo. Y acá vuelve a preguntar Pablo, ¿y qué será su recibimiento? ¿Qué será cuando Dios vuelva a admitir a Israel? Cuando lo vuelva a injertar, ¿qué será del mundo? Si su exclusión fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Otra frase discutida entre los teólogos, sino vida de entre los muertos. Estas frases parecen ramificar a los teólogos. Pero saben que yo me hago una pregunta nomás, hermanos. Yo no tengo la esquina de la verdad en Romanos 11. Pero déjenme decirles esto. Yo entiendo, y me adelanto un segundo. Yo entiendo esto, hermanos. Que Romanos 11 termina con esto. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es Pablo examinando Romanos 1 al 11. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y acá viene, nosotros los teólogos, ¿cómo puede ser que entendemos la mente de Dios? La pregunta de Romanos es, ¿quién la entiende?
No, a ver si la pueden entender, muchachos, a ver si la comprenden, a ver si me pueden discernir de qué estoy hablando. Somos más que ignorantes, y especialmente en Romanos 11. ¿Quién entiende su mente? ¿Quién fue su consejero? Toda esta senda. Piper dice, cuando estudié por primera vez Romanos 11, yo nunca lo hubiese hecho como Dios. Escogió la senda más torcida para que los gentiles conozcan. Esperó el rechazo de su pueblo para bendecir a los gentiles. Yo hubiese traído ángeles, hubiese hecho otra senda, hubiese buscado otra forma de llegar a este mundo gentil. Dios escogió lo que en nuestras mentes nos sorprende. Usó la transgresión, usó el fracaso, usó la debilidad, usó el rechazo, usó la afrenta, usó la muerte de su hijo para llegar a un mundo gentil. ¿Qué es esto? Y nosotros decimos, es esto, es aquello, es esto. Es impresionante. Yo tengo que enseñarlo, hermanos. Y lo estoy estudiando. Hace por lo menos un mes que vengo leyendo todos los días y estudiando este pasaje. Pero déjenme decirles algo. Me impresiona cómo los comentaristas tomaron un solo versículo, Romanos 11:16, y ya le pusieron nombre, cuando Pablo no le puso nombre. Es Abraham, es Isaac, es Jacob, es la iglesia, es Israel redimido, es Israel espiritual. Pablo no dijo. Y yo tomo un texto que me enseñó el instituto. No puedo hacer doctrina de un solo versículo. Necesito al menos 3 para hacer doctrina. Y hemos hecho doctrina en base a un solo texto y que no tiene nombre. Si las primicias son santas, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, lo es las ramas son santas. Y estamos diciendo, la raíz y las primicias es Abraham, es Israel, es esto. Pablo no dijo quién es, ni lo insinúa. Pero yo entiendo la mente del Señor. Yo conozco, yo soy su consejero. Yo puedo escribir un comentario y decir, esto es esto. Uso un comentario que se lo he compartido a muchos pastores, que se llama Precept en inglés, Precept Austin. Y es un pastor que no pudo entrar al ministerio. La historia del relata que, habiendo sido desechado del ministerio, decidió estudiar las Escrituras y hacer como hizo Spurgeon en los Salmos, en los tesoros de David. ¿Qué hizo Spurgeon en los tesoros de David? Tomó lo mejor de Adam Clark, lo mejor de Albert Barnes, lo mejor de todos estos hombres puritanos y agarró y puso las frases mejores para cada salmo en el que le estudie. Y dice esto, lo mío, pero abajo voy a poner todo lo de ellos. Y este pastor, que fue rechazado un pastor, decidió estudiar Romanos, Gálatas, Efesios, y se armó de una serie de comentarios que aquellos que le he pasado, es impresionante el trabajo que él hizo. Y en ese trabajo, él dedica una página a decir, nunca entendí, aunque después pone todos los comentarios sobre Romanos 11:16, nunca entendí de dónde sacan la conclusión que es esto, pues aquello. No lo entendí. Lo digo esto solamente para decir, hermano, que el que está enseñando este pasaje hoy a ustedes es tan ignorante de esta verdad y que yo no voy a pretender darles con certeza. Sí voy a darles mi opinión después de estudiar el pasaje, pero no voy a decir esto es si no hay más. Esto es si no hay más. Dice aquí, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, este es el texto de tanto debate, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y no importa quiénes son, entiende que la santidad es una palabra hebrea y griega que tiene la raíz de la palabra separar o apartar
O sea, a ser diferente. Por ejemplo, acá tengo mi botella de agua. Esta agua, esta botellita, muchos saben, la he dejado acá, a veces si me llaman, dicen, quedó la botella y todo demás. En la Escritura había tres aspectos de la santidad. Uno es Dios, otro es su pueblo y otro es los artefactos del santuario. O sea, un vaso. Un vaso en el santuario era santo, obviamente. Si la santidad del vaso es la misma que la de Dios y la de su pueblo, significa que no está hablando de pureza. Porque el vaso no es puro. Entonces entiendo yo que cuando la Biblia dice que el vaso es santo y que el pueblo es santo y que Dios es santo, no está hablando de un aspecto moral. Está hablando de algo apartado para no un uso común. No un uso profano. La palabra profano no es una palabra fea en la Escritura. Es la palabra común. Esa es la palabra hebrea, común. O sea, había un montón de vasos en Israel, pero Dios dijo, estos vasos son para el santuario, estos panes son para el santuario, por ende son panes santos, son apartados para el santuario. Siempre van a ser apartados, siempre van a ser santos. Eso es lo que significa. Dios es un ser apartado, pero los teólogos han dicho que el apartamiento de Jehová es que es inigual, no comparable a nadie. Significa que es diferente. No hay como Él. No hay semejante. ¿A quién me igualaréis? La idea es, yo soy santo. ¿Quién es santo como Jehová? ¿Quién es apartado como Él? ¿Quién es diferente como Él? Él es único en el universo. Podríamos leer la traducción de los seres angelicales. En vez de decir santo, santo, podrían haber dicho único, 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 y estarían diciendo lo mismo. Podrían haber dicho diferente, 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 y estarían diciendo lo mismo. Podrían haber dicho apartado, 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 y estarían diciendo lo mismo. Pero dijeron santo. Y todos los atributos de Dios dependen de este único. O sea, su amor es único. Su paciencia es única. Su misericordia es única. Y así sucesivamente. Y Él hizo a su pueblo diferente. Santo. Eso significa, es apartado, es diferente. Y si no hay diferencia entre tú y el mundo, no eres un pueblo santo. Si yo corro igual que ellos, vivo igual que ellos, me inundo igual que ellos, amo lo mismo que ellos aman, y no somos diferentes. Eso es lo que es santo. No está hablando de pureza. ¿Está incluido? Sí, la moralidad está incluida, pero no está hablando de eso. Está hablando de un Dios que es apartado y tiene un pueblo igual a Él, y tiene unas vasijas en el templo que es igual a Él. Sproul da una lista larguísima de todas las cosas santas en el santuario. Cucharas, tenedores, vasijas, todos los elementos tenían que ser apartados. Lo que a nosotros nos remarca mucho en el Antiguo Testamento, especialmente desde Éxodo capítulo 25 hasta el 40, es como Dios enfatiza la pureza, la santidad, el ser apartado del aceite de la unción, por ejemplo. Debía ser hecho específicamente y debía ser diferente. Bueno, todos tenemos perfume, Dios dice, este va a ser único. No lo vuelvan a repetir, este es para el santuario. Nadie haga uno igual. Este es único, es apartado, es para Jehová. Bueno, la idea detrás del texto es, si las primicias son santas, y todos los comentaristas, lean lo que quieran, amilenista, dispensacionalista, no importa qué línea piense, todos dicen lo mismo. Las primicias era la harina. La harina de Éxodo capítulo 15. Y Dios dice, ofréceme un poco de harina y ese poco de harina es santa. Lo demás que vas a traer, lo demás que vas a ofrecer es santo como esta. ¿Qué significa? Si esa masa que me ofreces es apartada para mí, entonces la demás es apartada para mí. Y la raíz, si la raíz es santa, es apartada para mí, entonces
Los demás son apartados para mí. Porque si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Saben que no hay ningún comentarista. Es para pensar nomás, hermanos. Yo se lo tiro nomás. No hay ningún comentarista que diga la raíz es Cristo. Colosenses 2:7 dice arraigados y cimentados en Él. Casi todos, 95% y aún el que yo he leído mucho al pastor MacArthur, dice que la raíz es Abraham. La raíz es Abraham. Pero específicamente no Abraham, sino la promesa y el privilegio que recibe Abraham de parte de Dios. O sea que Abraham estaba en la línea de la bendición y el privilegio de la promesa de Dios. Dios bendice a Abraham con la simiente que es Cristo. Pero nadie, ninguno, he leído más de 30, amilenial, dispensacional, nadie dice que es Cristo. Todos dicen que su nombre es Abraham y que Abraham, Dios le hizo la promesa y tuvo el privilegio, entonces Dios pasa todo por Abraham. Sí, Gálatas 3:14 dice eso. Dios bendijo a los gentiles a través de la promesa hecha a Abraham. Pero luego aclara Gálatas y dice que fueron bendecidos con su simiente y su simiente es Cristo. Pero nadie se atreve a decir que la raíz es Cristo. Y Cristo dijo en Colosenses 2 y en Apocalipsis 22, yo soy la raíz. Pero nadie quiere decir es Él. Quizás no queremos cometer un tema garrafal en el capítulo, no sé, no estoy seguro. Israel es representado con tres plantas. Está representado como una viña, Isaías capítulo 5. Está representado como una higuera y está representado como un olivo. Uno de los autores dice que son los tres tiempos de Israel. Pasado, presente y futuro. El olivo representa el futuro. La higuera representa el presente cuando estaba Cristo. Y la vid representaba el pasado de Israel. Y tres estados espirituales de Israel. Algunos, como decimos, se van por las ramas. Algunos son interesantes. Pero esto sí, enfaticé esto y hermanos, lo vuelvo a enfatizar. No te jactes, si está hablando de los gentiles, no te jactes contra las ramas. Las ramas son las ramas naturales en la nación de Israel como nación, la nación étnica. Si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Y sabe dónde entra todo el problema en Romanos 11? Con esto de sacar, poner, y cuidado que estás, pero no estás seguro, y Dios te puede sacar de ahí si Él quiere. Y uno dice, ¿de qué está hablando? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Has pasado momentos así? ¿Has tenido tiempo de incredulidad? Todo dice, bueno, pero esto es un estado de incredulidad, pastor. No está hablando de un momento de incredulidad. ¿Sí? ¿También? Yo también creo eso. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, ¿qué seguridad tengo? ¿Qué seguridad tengo de estar en el olivo? ¿Qué seguridad tengo de que voy a permanecer ahí? Porque Él sacó a las ramas naturales. Estaban ahí y las sacó. Oh, no trates de decir que no estaban. No trates de inventar una teología. Estaban en el olivo. No estaban seguras ahí, pastor. No estaban firmes. No estaban, si quieres, en Cristo. No estaban en Israel espiritual. No estaban en la iglesia. ¿Cómo es que Dios los saca? Porque personalmente no creo que esté hablando de eso. Ni el olivo, ni la raíz. No creo que esté hablando de eso.
sino hay una distorsión teológica terrible. Y empezamos a torcer las Escrituras. Está significando esto, está diciendo esto, está diciendo esto, está diciendo esto. ¿Qué está diciendo el texto? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Acá viene el texto más fuerte de este pasaje. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, eso es Israel. Pero la bondad para contigo. Ahora, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y uno dice, ay Señor, ¿qué estás diciendo aquí? Y aún ellos, hablando de Israel, si no permanecieren en incredulidad, como dice Ezequiel 33, Ezequiel 18 y Ezequiel 3, si el injusto se convierte de su injusticia y comienza a hacer obra de justicia, yo lo perdonaré. Uno dice, ¿de qué está hablando todo esto? No estoy queriendo traer confusión, solamente estoy diciendo que miren con todas las cosas que mi alma en este momento está batallando, porque leo y digo, no puede ser que estés enseñando esto, no puede ser que creas esto. Y son hombres de renombre, y no lo voy a mencionar porque ni viene al caso. Y son más doctores que yo en las Escrituras, y los estimo grandemente, pero digo, no puedes decir esto, no puedes decir que está hablando de esto, porque se cae todo con unos versículos. Se destruye todo ese pensamiento. Entonces, yo estoy diciendo, Señor, enséñame. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, estos los gentiles, ¿cuánto más estos, eso es Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio? Es de eso, les pertenece a ellos. Las salvaciones de Israel serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No voy a seguir leyendo el pasaje. Yo quiero cerrar 11 al 15 y no voy a decir todo lo que tengo que decir esta mañana porque ya son 11:35. Pero déjenme decirles. Cristo enseñó antes de terminar la parábola de haber alquilado su terreno a unos labradores que mataron a todos los que le envió, que está hablando de Israel. Cuando Pablo dice, os provocaré a celos, y Dios provocará celos, y uno dice, qué manera más rara y extraña de traer a alguien al conocimiento de la verdad. Uno dice, ¿cómo funciona Dios? Escuchen, los medios de gracia en Dios, cuando estudias el libro de los Hechos, no son todos iguales. ¿Qué quiero decir con eso? La salvación en Hechos capítulo 2 fue a través del mensaje del apóstol Pedro. Y se convirtió en una multitud que fueron compungidos de corazón, dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y se convirtió en una multitud, dice la Escritura, todos judíos. Y después Dios utiliza el medio de la persecución. En Hechos, el capítulo 8, comienza a perseguir la iglesia para que cumplan el mandato de Hechos capítulo 1, pues no lo estaban cumpliendo, y a Judea, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra. Habían quedado en Jerusalén estancados. En Hechos 8 comienza la persecución y Felipe se va a Samaria, Judea, Samaria, y luego empieza a irse a la extensión. ¿Qué medio de gracia utiliza Dios para mover la iglesia? La persecución. ¿O no se mueve? Entonces, ¿qué hace Dios? Trae persecución. ¿Pero de qué beneficia la persecución? La persecución beneficia a que gente oiga y se convierta. No sé si entiendes. Perdón la expresión. Tarado. Vos no quisiste moverte, yo te voy a mover. Porque hay un mundo que alcanzar y hay muchos que todavía necesito que oigan la verdad. Y había un grupo de judíos que no querían hablar a nadie, sino solamente a los judíos. Pero de entre ellos Dios movió el corazón para que hablase con los gentiles. Y la iglesia de judíos se convertían
pocos, pero de los gentiles comenzaron a convertirse en masa. Y no querían hablarles. Es como Jonás, que no quería ir a Nínive, pues sabía que toda la ciudad se convirtió, toda la ciudad se arrepintió. Dio toda misericordia a toda la ciudad. Jonás estaba airado, enojado, no quería eso. Ahora escuchen un pasaje antes de lo que leí. Escuchen Mateo 21, 28. Escuchen, esta historia es tremenda y esto os provocará celos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Conocemos la historia. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Tenía un profesor en el instituto que me decía siempre, el señor era maestro en las historias. Le gustaba contar historias. Sabía que llegaba más a la multitud una historia. Y acá está contando una historia. Y ahí estaban prendidos, todos escuchando. Escucha. Hijo, voy a trabajar, vayan a trabajar mi baño. Respondiendo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. No fue. Ahora viene la lección de la historia. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos, ¿y quiénes son ellos? Ahora vamos a ver quiénes son ellos. Ellos contestaron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Se están convirtiendo, están escuchando y están creyendo, se están arrepintiendo. ¿Quiénes? Esa casta que ustedes aborrecen, esas mujeres que entregan sus cuerpos, esos publicanos que son cobradores de impuestos, que son una maldición para Israel. Bueno, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis pues para creerle. Y el pasaje que no agregué dice, y sabían que hablaban de los escribas y los fariseos. O sea que los 2 hijos representan, el primero representa esta casta mala, horrible, corrupta, que cuando escuchó el mensaje de Juan se arrepintieron. Pero ¿qué dice Lucas? Lucas dice esto, os digo que entre los nacidos mujeres no hay mayor que el profeta Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, frase interesante que sigue, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon una marca categórica de Israel. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Cristo dijo, ¿quieren saber quién es el hijo que dijo que va y no va? Es esta casta religiosa. Es el mundo religioso de Israel, que dice conocer mi voluntad y no la hace, la desecha. Es a ese mundo que yo les hablo por parábolas. Es a ese mundo que yo endurezco. Es a ese mundo que les traigo ceguez espiritual. Porque para que no vean y se conviertan, porque han resistido mi voluntad al principio. Es ese pasaje que yo les leí, y le leo solamente la frase. 41 dice, a los malos destruirá sin misericordia. Es la historia que sigue. Arrendará su viña a otros lavadores. Y versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y mi consejo esta mañana es este. No sigas resistiendo, porque Él puede quitar lo que tienes. Tenía un profesor en el instituto que conocía Génesis a Deuteronomio de memoria. Conocía todo el Nuevo Testamento de memoria. Cuando nos enseñó en el instituto y yo tomé su clase de Hebreos, él jamás abría su Biblia, la traía, la ponía en el escritorio así, y comenzaba la clase
y empezaba a hablar en su Biblia, Hebreos capítulo 1, y empezaba Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. En otro tiempo los padres profetas, en este postrero día, ven la coma ahí, en el postrero día nos ha hablado por medio del Hijo. Así estaba. No miraba una vez su Biblia. Y él dijo que un día una esposa de una de las iglesias que él predicaba lo llamó, le dijo: mi marido se está muriendo, quiero que venga a hablarle de Cristo. Y mi profesor, se llamaba Robert Dowie, fui hasta la casa de esta mujer y ahí estaba postrado en la cama, su marido se estaba muriendo. Y Robert Dowie abrió la Biblia para leerle un pasaje de Juan capítulo 3. Y el hombre dijo: no lea. Y Dowie le dijo: ¿por qué? Porque hace 5 años yo estaba en una conferencia evangelística donde usted estaba predicando. Y yo estaba ahí sentado y escuchaba en mi corazón. Y estaba bajo tremenda convicción de pecado. Y en un momento de esa conferencia, cuando estaba ahí sentado, pegué un grito en mi alma. Y dije: ¡Dios, cállate! Y no hubo más golpes. Y se me hizo un apagón en el alma. Y hace 5 años que no escucho nada. Y yo me dije a mí mismo: sellé mi destino externo hace 5 años. Cuando me llamó, no quise oír. Y ahora que yo lo llamo, no me habla. Y eso es cruzar esa línea fina con el Eterno. Donde el Proverbios 1 dice: cuando yo llamé no quisiste, cuando tú llames no responderé. ¿Y saben cuál es la ilustración literal de eso? Cuando Juan el Bautista le habló a Herodes, y Herodes lo escuchaba, dice la Escritura, de buena gana. Pero en un momento, Herodes, por una danza, y él vivía en pecado, y Juan le hablaba de su pecado, y danzó esta mujer delante de Herodes y le dijo: pídeme lo que quieres. Y hasta la mitad del reino le dijo: quiero un plato a la cabeza de Juan el Bautista. Callá ese profeta, que no nos hable más de nuestro pecado. Bueno, lo mató, lo mandó a matar. Y unos años más tarde aparece en la escena Jesucristo y Herodes dice: este es Jesucristo, este es Juan el Bautista resucitado de los muertos. El problema es que había un gran conflicto entre Cristo y Juan, porque todos sabían que Juan nunca había hecho ningún milagro. Nunca Dios, a través del poder de Elías, hizo un solo milagro en Juan. Es tremendo cuando uno lee Lucas 1:17, dice: Juan vino en el espíritu y el poder de Elías. Ese poder se trasladó y se manifestó en la conversión de corazones, no en milagros externos. Hizo volver un pueblo así. Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro. Nunca. Todo el poder de Dios en Elías, en Juan, se canalizó diferente al profeta Elías. Se canalizó en los corazones. Vio un montón de gente convertirse, pero no vio ningún agua en vino, ni nada. No hizo ningún milagro. Y cuando apareció Cristo en la escena, Herodes dice: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Y cuando lo tiene en su juicio, la Biblia dice: le hizo muchas preguntas. Y Cristo no le respondió una sola palabra. ¿Por qué? Porque si Herodes quería escuchar. Porque cuando te llamé por Juan, no quisiste oír. Y cuando te hablé, no quisiste oír. Y ahora cuando tú me llames, yo no responderé. Y Herodes no pudo escuchar una sola palabra de Cristo salir de su boca. Pilato tuvo más privilegio. Pilato intercambió palabras con Cristo. Herodes no escuchó una sola palabra, porque Herodes selló su destino eterno cuando le cortó la cabeza a Juan. Le dijo a Dios: no te quiero escuchar más. Y Dios dijo: no te preocupes, no me vas a escuchar más. No te quiero escuchar más. Y Dios le dijo: no te preocupes, no me vas a escuchar más. Y esto es lo que tenemos aquí, el peligro. Yo cité esto y lo cito una vez más y lamento no haber avanzado casi nada hoy. No, déjenme llevarles a otra nota. Pauso con esta. No llegué a ningún lugar.
Déjenme llevarles aquí a los pasajes del celo. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, porque esta es la cita de Romanos 11. Me provocaron a ira con sus ídolos. Esta frase siempre me ha gustado en la Escritura. Me volvieron a celos con lo que no es Dios. Y si entiendes algo de la Escritura, entiendes esto, que todo lo demás no es Dios. Hay un solo Dios y todo lo demás no es Dios. Entonces, cuando tú te envuelves en este mundo con todo lo que hay, menos Él, lo mueves a celo con todo lo que no es Dios. Siempre. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esos son los gentiles. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esos somos nosotros. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, pero no para arrepentirse. Hechos 13:45. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que decía Pablo, contradiciendo y blasfemando. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Romanos 19, Pablo dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Las salvaciones de los gentiles, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Dios utiliza este medio en su propósito de que una nación entren y escuchen las alabanzas de los gentiles. ¿Cómo se hizo eso? Romanos 15 dice, me glorificarán. Oh, Dios quería que Israel lo glorifique. Y encontró un pueblo vacío, un templo vacío de alabanza. Y Dios se fue a otra nación y buscó otro pueblo y dice, me glorificarán. Oh, y el trono está lleno de gentiles que lo alaban. Israel, ¿qué hizo? Se olvidó de adorar al Eterno. Oh, Dios no se queda sentado. Oh, Dios no se queda de brazos cruzados. Dice, está bien que no me alaben. No importa, me quedo sin alabanza. La Biblia dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Por eso yo busco alabarlos como lo alabamos en nuestras congregaciones. Le pregunté a uno de mis hijos, ¿cuántos coritos cantas? Dijo, 3. Le pregunté a otro pastor, dije, ¿cuántas alabanzas cantan? 3. ¿Y después qué? Dios merece nuestra adoración y lo que cantamos nosotros es pobre, es poco a lo que Él merece. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Oh, dice, levantó a los gentiles para que lo glorifiquen, lo alaben. A una voz, dice Pablo, a una voz, me uno con el coro de este movimiento espectacular, magnífico, de un mundo de gentiles. Me uno a esa voz que glorifican a Dios, a una voz. Y lamentablemente mi pueblo no está presente. No está Israel. Dios quería Israel, sí. No está Israel. Termino esta mañana. Perdón. Sí, me pasé. Termino esta mañana. Los gentiles, Pablo dice, fueron bendecidos con riquezas. ¿Qué riquezas? Bueno, les leo nomás la escritura. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Los gentiles fueron a una, escucharon, yo sé que es el movimiento del Espíritu, yo entiendo eso, Dios está de ahí. Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 7, hermanos, que el Espíritu estaba moviendo en Israel, pero ha resistido. Déjenme decirles esto, hay un aspecto en Dios que se permite ser resistido, se permite ser escupido, se permite ser injuriado. Y lamentablemente es cuando Dios llega hasta nuestros corazones y nuestras voluntades y sabemos que es Él
y hemos escuchado su voz, pero nos permite resistir. Oh, no es como el mar, que le dice hasta aquí llegarás y no pasarás. O no son como los demonios, que Él les pone freno y no pueden seguir. No es como la tormenta, el que le habla y dice, no, el hombre Dios le ha dado una potestad increíble para hacerle afrenta a su Creador y salir ganando. El hombre le puede hacer frente a Dios y salir ganando. No le dijo Dios a Jacob, has peleado con Dios y ¿qué? ¡Has vencido! ¿Saben cuántos han vencido a Dios? Y se han ido con victoria al infierno. A mí Dios no me pudo hacer arrepentir, ¡tomá! ¡Le gané! Oh, perdiste como los peores. Perdiste las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Oh, profundidad, Romanos 11:33, texto que estamos desarrollando, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. A mí, que soy más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, fortalecidos con todo poder, conforme a las riquezas de su gloria, a quien dio a conocer las riquezas de la gloria. Escuchen este texto, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. No, me ha hecho pensar mucho ese versículo. Y noten esto, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, las riquezas, la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Oh, no desperdicies tu vida buscando esta riqueza momentánea, temporal, pasajera. Mira al trono de la gracia, al invisible, y tú dices, pero no veo esa riqueza, pastor. Esa riqueza está en el perdón de tus pecados. Esa riqueza está en que te ha hecho heredero de la herencia eterna. Y tú dices, pero no la veo hoy. No mirando las cosas que se ven, dijo Pablo, sino las que no se ven. O las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios dijo, mira, Israel desechó toda esta riqueza. Y Dios dijo, y ahora, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a dársela a este mundo pobre, corrupto de los gentiles. Hagámoslos ricos a ellos, con riqueza eterna. Y estamos aquí esta mañana, de todos los pueblos de la tierra, en 9 de julio, y embriagados, honrados con las riquezas que Israel despreció, y nosotros por gracia hemos podido recibir. Y Dios nos ha perdonado y nos ha dado una herencia eterna en Cristo por los siglos de los siglos. Y es todo por gracia. Pero viene la advertencia. Hebreos 12, versículo 25. Mirad, que no desechéis al que os habla. Si Dios te está dando la oportunidad de oír y de escuchar, y te está dando el privilegio de escuchar su palabra, mirad que no desechéis al que habla, porque si ellos desecharon al que hablaba en la tierra y no escaparon, ¿cuánto más el que habla del cielo? No deseches, no deseches. Es la riqueza, la transgresión y el fracaso de Israel, es la riqueza del mundo, es la reconciliación de los gentiles. No, yo lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir, hermanos. Una bendición. No, lo siento tristísimo por Israel, pero una bendición que Israel haya desechado
porque nosotros no estaríamos aquí hoy si no fuese por lo que sucedió a Israel. Y termino con esta frase, perdón, pero escúchenlo. Solo Dios puede cambiar tinieblas en luz, tristeza en gozo, persecución, como en Hechos 8, en promulgación. No lo obstaculizó, sino que lo amplió. Adversidad en felicidad, muerte en vida, turbación en paz, escasez en abundancia, sequedad en manantiales, fuerza en debilidad. Solo Él puede hacer lo imposible posible. La muerte de Abraham para generar hijo en fruto como las estrellas de los cielos. Dios le dijo a Abraham, vas a tener una descendencia tremenda, mira las estrellas. Y cuando Dios le dijo, acá está la descendencia, estaba pensando en el mundo de escogidos que iban a venir por medios de gracia totalmente diferentes y que Dios ya sabía que uno de los medios de desgracia iba a ser la resistencia. Pero no te hace pensar por un momento que el primer hombre a quien Dios apareció en Génesis capítulo 12 para presentarle la bendición de Cristo era un gentil. Abraham era gentil. Fue su recién tercer hijo, su nieto, Jacob, que engendró un hijo que se llamaba Judá, del cual vino la nación de Israel, al cual nosotros conocemos como judíos. Pero Abraham fue un gentil, que luego pasó a ser el padre, no solamente de todos los que creen, los gentiles, sino de todos los que, de la descendencia de fe, que son los judíos. Dios tuvo misericordia, ha tenido misericordia a través de la historia del Antiguo Testamento de los gentiles, pero en masa, como nunca, en este tiempo. Hasta que llegue, como dice Romanos, la plenitud de ellos. Piénsalo nomás, Dios puede hacer esto, Dios puede revertir. Y ¿sabes qué? Pensé en esto y cierro con esto. Pensé en Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios estaba hablando con él que quería que vaya a Egipto y que hable a Faraón? Y Moisés le decía, no puedo, no sé hablar, tartamudo, la. Y Dios dijo, no sé yo que tienes un hermano que habla bien. Se llama Aarón. Está bien, vamos a hacer así. Vos vas a ser Dios para tu hermano y él va a ser tu boca. Y yo te voy a hablar a vos y vos le vas a hablar a él y él va a ser el que vaya delante de Faraón. Perdió el liderazgo, perdió la bendición de ser el líder principal en ese momento. Ahora iba a ser Aarón la boca, Moisés el que le hablaba a Aarón. ¿Cuántas veces pasa eso? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, ni voy a ir ahí, que nos habla de eso. Perder la corona de recompensa por no haber obedecido de un principio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana de resurrección que nos concedes. Pensando esta mañana en esta nación que desperdició, desechó, resistió, fracasó. Pero tú, un Dios tan profundo en tu conocimiento, tu sabiduría, tu ciencia, revertiste el fracaso de Israel para la bendición a los gentiles. Ayúdanos a entender que nosotros esta mañana recibimos esta bendición de Abraham, la bendición de la promesa del Evangelio, de Cristo crucificado y resucitado, la bendición que Él trajo a nosotros por medio del desecho y el fracaso y la transgresión de Israel. Gracias te damos, oh Dios, por tanta misericordia para nuestras vidas. Bendice tu palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.